Hola, me llamo Jean-Christophe Hamilton y soy investigador en Francia. Trabajo en el tema de la cosmología observacional. Soy el principal investigador de un proyecto que se llama CUBIC, que va a ser instalado en Argentina en mayo de este año. Intentamos a buscar un tipo de polarización del fondo cósmico, los modos B, para entender los primeros instantes del universo observando la época de inflación. Para eso utilizamos instrumentos con alta sensibilidad para medir una señal muy pequeña, típicamente radiación térmica de 10 nanokelvin sobre un fondo de 3 Kelvin. Los detectores que utilizamos para medir una señal tan pequeña se llaman bolómetros y voy a describirlos en esta charla. Antes de empezar, perdón por mi español. En francés, cuando una persona habla francés muy mal, decimos que habla como una vaca española. Bueno, yo soy una vaca francesa. El resumen de esta charla aparece aquí. Vamos a empezar con informaciones muy simples sobre estos fantásticos detectores. ¿Qué es un bolómetro? Aquí van a entender por qué necesitamos una criogenia muy activa para utilizar estos bolómetros. Y también cuáles son las razones para usarlos en cosmología. Después de esta parte introductiva, vamos a entrar en más detalles técnicos para describir la física de los bolómetros, la manera para fabricar los bolómetros y también muchas consideraciones sobre el ruido de medida con bolómetros. Y aquí van a entender por qué digo que son detectores fantásticos. Del punto de vista de la sensibilidad, son casi perfectos. Un tema importante es la manera de leer la señal de un bolómetro, que es complicada por el tema de la criogenia, con muy bajas temperaturas para utilizar los bolómetros. Y para terminar, vamos a hablar de unos ejemplos de bolómetros en cosmología. Entonces, primera parte de esta charla, ¿qué es un bolómetro? Bueno, es un objeto mágico en la caja de herramientas del físico. La palabra bolómetro dice bastante precisamente qué son los bolómetros. Bolé significa rayo de luz y claro, metrón significa medir. Entonces los bolómetros son dispositivos para medir la luz. En realidad pueden medir, además de la luz, todo lo que disipa energía. La histórica dice que fueron inventados por un astrónomo norteamericano, Langley, en 1878 para estudiar la radiación del Sol. El principio es muy simple. Muy simple. Si una radiación es absorbida por un material, va a disipar calor en este material. Entonces es posible medir con un simple termómetro el aumento de temperatura del absorbente. Si el absorbente está conectado térmicamente con un disipador de calor, un termostato, él va a volver pronto a su temperatura inicial. Cualquier tipo de mecanismo físico que disipa calor, luz, partículas, pero también vibraciones, va a ser detectado. La constante de tiempo puede ser muy rápida y depender de la masa del absorbente y del enlace térmico con el disipador de calor. La fuente de ruido principal de un bolómetro, claro, va a ser su agitación térmica. Entonces, cuando más frío el bolómetro, menos ruido en la medida. Es la razón por la cual friamos los bolómetros a temperaturas muy bajas, por debajo de 1 Kelvin, para tener mucha sensibilidad. Finalmente, como la medida es un cambio de temperatura, pueden medir señales con alto background. Lo que va a pasar es que con mucho background, la temperatura de base del absorbente va a ser más alta. Como siempre en astronomía, William Herschel se ha adelantado a todos. Herschel no es muy conocido, me parece, pero como Tesla, fue un genio increíble. Compuso sinfonías impresionantes, construyó los más grandes telescopios en los 800, que solo fueron igualados en el inicio del siglo XX, y con esos telescopios descubrió Urano, Oberon, Titania, Enceladus, Mimas, que son lunas de Saturno. Fue el primero en observar que los casquetes polares de Marte cambian con las estaciones.
También se adelantó en la comprensión de la forma plana de la Vía Láctea. Compiló largos catálogos de nebulosas y, por ejemplo, empezó el famoso catálogo NGC. Bueno, este genio fue uno de los pioneros de la espectroscopia astronómica en los 800. Utilizó prismas para separar los colores y termómetros para medir la cantidad de luz. Vemos los barómetros aquí. La cantidad de luz en cada calor. Eso realmente es el primer bolómetro. Con eso, Herschel remarca que más allá del rojo, la temperatura sigue aumentando. Es el descubrimiento de una radiación que no se ve, la radiación infrarroja. Y todo eso con un bolómetro. Muchas gracias, William. Bueno, ahora vamos a tratar de entender las razones para utilizar bolómetros en cosmología, especialmente para observar la radiación del fondo cósmico, que es un fósil del Big Bang. Estas personas son los colegas de CUBIC que hacen nuestros bolómetros. Gracias a vos. Hay dos ejemplos típicos de utilización de bolómetros en cosmología, con distintos diseños. La detección directa de materia oscura y las observaciones del fondo cósmico, el Cosmic Microwave Background o CMB para íntimos. La materia oscura parece constituir 86% de la materia en el universo y 26% de la energía del universo. Solo parece manifestarse por sus efectos gravitacionales que se observan a la escala de la galaxia, de las grandes estructuras y del universo global. Hay muchas teorías para explicar su naturaleza. Una teoría bien aceptada es que son partículas que tienen poca interacción con las partículas ordinarias como supersimétricas, acciones. Yo pienso que son antitomates, pero no es la teoría más aceptada. Bueno, estas partículas son difíciles de observar en el laboratorio, pero hay la posibilidad de una dispersión elástica con núcleos ordinarios. Eso va a provocar un retroceso mecánico del núcleo que va a disipar energía en el material. Claro, hay un fondo importante por las otras interacciones, como muones, radioactividad y todo. Con masivos bolómetros a muy baja temperatura, parece posible medir este tipo de señal. Hace más de 20 años que se usan, pero siempre sin éxito. Pero la sensibilidad es ahora muy grande. Lo que voy a hablar más es la utilización de bolómetros para el fondo cósmico. Esta radiación es reliquia del Big Bang, nos aparece como un cuerpo negro a una temperatura de 2.7 Kelvin, entonces con un pico de emisión a 2 milímetros o 550 GHz frecuencia. Se ve aquí el espectro del CMB y aquí una imagen de las fluctuaciones de temperaturas del CMB. La mejor manera para medir el CMB, a estas frecuencias, los fotones tienen muy poca energía, una fracción de MeV, y menos de 1 picowatt depositado en los detectores. También hay un fondo importante a estas frecuencias, atmósfera, actividad humana y todo. Finalmente, una dificultad que esta radiación no tiene muchas características espectrales. Es un cuerpo negro. No pico o forma particular, solo un cuerpo negro. Entonces, la mejor manera es con bolómetros, porque la señal es muy pequeña. Entonces necesita una gran sensibilidad que viene mejor con un gran ancho de banda. Abajo de 70 GHz es posible utilizar radioantenas con menos sensibilidad, pero por encima los bolómetros son ampliamente utilizados y son responsables de los fantásticos resultados del CMB en los últimos 20 años.
Bueno, el mensaje importante hasta ahora es que los bolómetros son buenos detectores cuando la señal es muy pequeña, porque con una baja temperatura hay menos ruido debido a pequeñas fluctuaciones térmicas. Permiten más sensibilidad porque ofrecen un amplio ancho de banda, más fotones, lo que no es posible con antenas y amplificadores. La limitación es que detectan todo. Entonces, es importante tener filtros o dispositivos para aislar la señal pertinente. Finalmente, pueden detectar sobre un background importante porque el background solo desplaza la temperatura de base. Si el background fluctúa, eso implica otra fuente de ruido en el bolómetro. Y vamos a hablar de eso. Bueno, eso fue la parte introductiva de esta charla. Ahora nos volvemos con un poco más técnicos. Entonces vamos juntos a Mordor, pero recuerden que there's some good in this world, Mr. Frodo. Vamos a focalizar en los bolómetros para CMB simplemente porque son los que yo conozco mejor. Hay dos tipos principales y vamos a hablar especialmente del segundo, que son los superconductores. Los dos casos son similares en lo que se mide es la variación de la resistencia R con la temperatura, polarizando el bolómetro con un voltaje y midiendo la intensidad. En el primer caso, tenemos un semiconductor en estado normal y su sensibilidad, que es derivada de la resistencia con la temperatura, es negativa. Y la amplificación de la señal es del orden 5 a 10. Aquí se ve la resistencia con la temperatura. Bueno. Esos bolómetros no son muy lineales, pero son los históricos. Ahora se utilizan mucho los Transition Edge Sensors, TES. En estos casos ajustamos la temperatura a la transición a superconductor del absorbente. Aquí es superconductor y aquí es normal, en la transición. Y entonces la amplificación es muy grande debido a la gran pendiente de la variación de la resistencia con la temperatura. Los TS son mucho más lineales gracias a un mecanismo que se llama electrothermal feedback, que vamos a estudiar en un momento. Bueno, vamos a investigar un poco la física de un TES. En esta imagen podemos ver que la luz disipa una potencia Popt, óptico, en el absorbente que tiene una capacidad calorífica C. El termistor está polarizado con un voltaje y entonces tiene una resistencia a su temperatura. Entonces hay también una potencia eléctrica Plec disipada en el bolómetro y este Plec es en relación con el voltaje y la resistencia. Entonces la potencia total disipada en el TES es Popt y Plec. ¿No? Esta potencia es responsable de una temperatura del bolómetro, T-bolo, que es más alta que la temperatura del baño, porque hay potencia disipada. La diferencia entre las temperaturas está ligada a la potencia del bolómetro, aquí, a través del enlace térmico G con el termostato. G es en watts per Kelvin. Entonces, el tiempo típico para disipar el calor entrante en el bolómetro es C over G. La analogía muy simple es la de un circuito eléctrico RC. Es una buena analogía aquí. C es la capacidad del circuito RC y G la conductancia, que es el inverso de la resistencia. Entonces la constante de tiempo es RC, que aquí es C sobre G. ¿No?
Entonces eso solo en un circuito RC térmico, en realidad. Bueno, un poco más difícil, pero más interesante, el electrothermal feedback. Es una propiedad muy espectacular de los bolómetros. Cuando hay más radiación absorbida, la temperatura del bolómetro crece. ¿Sí? Aquí. Entonces, la resistencia para salir de la transición crece también. Estamos en la transición y vamos afuera de la transición. Pero lo que pasa es que la potencia eléctrica, P-elec, depende del voltaje del bolómetro y de la resistencia. Y como la resistencia crece y el voltaje es constante, porque un TOS necesita ser polarizado por voltaje, entonces la potencia eléctrica decrece, ¿sí? Baja. Esto va a compensar el incremento de potencia óptica. De manera que la potencia total en el bolómetro es constante. La potencia total. ¿Y cómo hay esta relación entre la potencia del bolómetro y las diferencias de potencia de temperaturas entre el bolómetro y el termostato? Bueno, la temperatura y que esto y esto son constantes, la temperatura del bolómetro sigue siendo también constante. Eso es constante, eso también, esto también, entonces eso es constante también. Eso significa que este electrothermal feedback estabiliza el bolómetro en la transición para cualquier potencia óptica que recibe. Claro, esto solo funciona para una radiación pequeña. Si P opt aquí es muy grande, P-elec se va a ir a cero y el bolómetro va a saturar. Tenemos un bolómetro que es estable en la transición superconductiva gracias al electrothermal feedback. ¿Sí? Este bolómetro responde a un señal en potencia con una corriente. Así la respuesta del bolómetro, aquí, es solo la derivada de la corriente con respecto a la potencia óptica. Pero en el electrothermal feedback la potencia total es constante. Entonces, esta derivada, que es así, es cero. ¿Sí? Como la derivada de la potencia eléctrica con corriente es el voltaje de Bias, la respuesta del bolómetro es menos 1 sobre C. Una constante que significa que la respuesta del bolómetro es lineal, que es muy bueno por un detector. Podríamos mostrar también, con más ecuaciones, que el electrothermal feedback también reduce de órdenes de magnitud la constante de tiempo efectiva de los bolómetros. Y en electrothermal feedback un bolómetro puede ser muy rápido. Eso se puede ver en estos plots. Los dos efectos fueron en esta publicación histórica de Adrian Lee y Paul Richards en 88. Estos son datos experimentales reales. A la izquierda tenemos la eficiencia del ETF, aquí, en X, y se puede ver que cuando hay más, y aquí es la constante de tiempo del bolómetro, y se puede ver que cuando más ETF, más rápido es el bolómetro. Así tenemos bolómetros con constante de tiempo de unos milisegundos, que son excelentes para escanear el cielo con un TF. A la derecha tenemos la corriente medida en un bolómetro en modo ETF, con la potencia disipada en el bolómetro. Es perfectamente lineal con respecto de la potencia optical aplicada, con una pendiente que es exactamente menos 1 sobre el voltaje. ¿Sí? Bueno, ahora conocen todo sobre la física de los bolómetros, podemos tratar un poco de la fabricación de los bolómetros. Una de las grandes ventajas de los bolómetros es que se pueden fabricar como matrices completas con 100 o más bolómetros juntos. Aquí
hay 256 volómetros en un wafer. Pero el proceso es muy complicado. Se hace con una sucesión de pasos en un laboratorio de microfabricación con salas limpias y todos. No se puede hacer en su garaje. Aquí está el ejemplo de los volómetros de Cubic. Cada volómetro que se ve aquí, que es uno de los pequeños cuadrados aquí, mide 3 milímetros con 6 capas distintas que se pueden ver aquí, de materiales distintos y de geometrías muy complicadas. Las capas tienen un ancho de 0,1 a 0,5 micrones. Están depositadas y grabadas sucesivamente con máquinas complejas y caras. Hay unos cientos de pasos para hacer una matriz de 256 volómetros como así. Se ve la matriz con las pistas de lecturas aquí, que se van aquí con supraconductores cables. Y aquí hay este zoom del volómetro, donde se puede ver el termómetro, aquí en el centro, que es el niobium silicium, el absorbente, que es esta grid en títano. Y aquí son las pistas, se pueden ver aquí, las pistas para polarizar y leer el volómetro, que se ven también aquí. Aquí es el termómetro y las pistas. ¿Sí? Es muy complicado de hacer y muy frágil porque todo está suspendido usando estos muy pequeños enlaces termales aquí, que se ven. Bueno, recuerdan que un volómetro tiene una sensibilidad muy alta, entonces un ruido muy bajo. Vamos a ver por qué. El ruido de un detector se cuantifica a través de la potencia equivalente de ruido, la NEP, que es la raíz cuadrada de la variancia del ruido en un segundo. Se mide en watts por raíz de hertz. Bueno, hay dos contribuciones en el volómetro que se suman cuadráticamente para el ruido intrínseco del volómetro. Es el ruido Johnson, que es el ruido térmico de los portadores electrónicos en el resistor, corresponde a la vibración térmica de los electrones. Y el segundo es el ruido fónico, que se origina por el intercambio aleatorio de fonones con el baño. Corresponde más o menos a la vibración del cristal del absorbente. Lo que se ve en estas fórmulas aquí es que los dos disminuyen con la temperatura T. Entonces, un volómetro tiende a no tener ruido cuando la temperatura tiende a cero. Es la razón por qué debemos enfriar nuestros planos focales hasta 100 o 300 milikelvin. Aquí, las dos contribuciones al ruido se pueden ver en un volómetro de Cubic con respecto a la frecuencia de la medida. El ruido fónico es más importante a baja temperatura, se ve aquí en verde, y el ruido Johnson en amarillo se ve a más alta frecuencia. Pero se puede ver que este modelo es más o menos bueno para volómetro. Un poco más sobre el ruido con volómetros. Cuando vamos a observar el CMB o otra radiación, el instrumento va a colectar los fotones del CMB, pero también la radiación térmica del instrumento y la radiación térmica de la atmósfera. Lo que pasa es que la potencia del CMB es muy pequeña. Y la potencia óptica total es dominada por estos temas. Entonces, hay mucho más potencia óptica que solo la potencia del CMB. ¿Okay? Pero estos fotones fluctúan. Se llaman las fluctuaciones del background. Típicamente, si conectamos esta potencia para el CMB, si conectamos
10 billones de fotones del CMB por segundo, este número va a fluctuar con dos efectos. La fluctuación es de Poisson, que es la raíz del número de fotones, y hay un segundo término que se llama bunching, agrupamiento, que es cuántico y corresponde a la estadística de Bose-Einstein. Un poco complicado, no vamos a entender eso. Por fin, el ruido de un bolómetro es la suma de los dos, en el ruido intrínseco del bolómetro, aquí, y el ruido de los fotones medidos, que es aquí. Este es el ruido de los fotones. ¿Sí? Bueno, tenemos esta suma de los dos. Ruido intrínseco, ruido de los fotones. Por un instrumento en el suelo, la potencia óptica va a ser para el CMB 0.4 picowatts y como 10 picowatts en total, la potencia óptica. Corresponde a este número de fotones y este típica NP en watts per root hertz para el CMB y para el bolómetro. ¿Sí? Recuerden que es posible tener un ruido intrínseco pequeño si los bolómetros son suficientemente fríos. La idea es de enfriar hasta que el ruido intrínseco del bolómetro es menor que el ruido de fotones. Esta situación se llama bolómetros limitados por el background. Es muy importante porque significa que no es posible tener menos ruido y que este detector es perfecto. Para alcanzar este ruido, eso implica típicamente una temperatura más baja que 350 milikelvin. Entonces, todas las dificultades criogénicas que corresponde a usar los bolómetros. Hay un otro problema con los bolómetros que es el problema de la lectura. Es muy importante, más importante que nos pensamos por el tema de la criogenia. En realidad es una parte significante de las actividades técnicas relacionadas con los bolómetros. Lo que pasa es que si tienes N bolómetros, necesitas 2 N cables para polarizar los bolómetros, y todos conectados a 300 Kelvin. Y N puede ser más que 1000, entonces puede ser 10.000 o más. Este produce una gran fuga térmica, de manera que no sería posible alcanzar las bajas temperaturas que necesitamos. La sola posibilidad es multiplexarse, como hacen los proveedores de Internet para enviar a Internet cientos de canales de televisión en una sola fibra óptica. Esto puede hacerse en el dominio temporal o frecuencial, con ventajas y desventajas en cada caso. Pero siempre es difícil porque para funcionar el multiplexor debe ser frío. Necesita el multiplexor en el cold stage. ¿Sí? Y la electrónica tradicional con la tecnología CMOS no funciona a menos de típicamente 50 grados Celsius. Es 250 Kelvin más alto que la temperatura que necesitamos, ¿sí? Entonces necesitamos otra tecnología para esta temperatura, con un ASIC especialmente diseñado para hacer el multiplexaje. En Cubic tenemos SQUIDs, que se ven aquí, que son Superconducting Quantum Systems, como interruptores y preamplificadores de la señal, y un ASIC, aquí, con tecnología de silicon germanium, completamente hecho en casa, porque no hay soluciones industriales. Con eso tenemos un factor de multiplexaje de 128 por 1, que me parece es el mejor del mundo a esta temperatura. Así tenemos pocos cables entre la parte fría aquí y la parte a 300 Kelvin. Y es la sola manera para leer estos y polarizar estos TS. Ahora vamos a ver rápidamente unos ejemplos, y hay muchos, muy distintos.
Aquí están los bolómetros, los termistores históricos en telaraña que fueron usados en el satélite Planck con mucho éxito. El absorbente tiene esta forma de telaraña que se puede ver aquí para reducir la sensibilidad a los rayos cósmicos que tienen una longitud de onda más pequeña que la rejilla. ¿Okay? Y los bolómetros están en cada de estos antenas. ¿Sí? Hay dos tipos. El primero sin sensibilidad a la polarización, aquí, y los segundos con oro depositado en sola una dirección. Entonces, sola una polarización es absorbida, una fracción de milímetro abajo hay un otro con la otra polarización para detectar las dos polarizaciones en la misma antena. ¿Sí? Estos son los de este Cubic, pero los discutiremos antes. Es la oportunidad para mí de mostrar los diferentes niveles térmicos del criostato. El primero es 300 Kelvin, que tiene vacío adentro. El segundo es el nivel a 40 Kelvin, aquí, que sirve de escudo a la radiación del 300 Kelvin. Hay un nivel a 4 Kelvin, aquí, que siempre es un escudo para la radiación de aquí. ¿Okay? Por fin, toda la óptica es en esta región, aquí, los espejos aquí, a 1 Kelvin, y todo con un total de 200 kilos a esta temperatura 1 Kelvin, es mucho joule. Y por fin los detectores aquí a 300 milikelvin. ¿No? Se pueden ver aquí los detectores, el plano focal de Cubic con una matriz 2, 3, 4 de 256 volúmetros cada. Y aquí es la parte del multiplexaje. ¿Sí? Aquí son más avanzados diseños para el instrumento PolarBear con una antena aquí con dos polarizaciones que captura la radiación eléctricamente. Y esta señal eléctrica pasa por filtros en esta línea superconductiva para terminar aquí en un bolómetro. Entonces, aquí es una mezcla de óptica y eléctrica. Es más complicado, pero funciona muy bien. Lo mismo con un diseño de loco, muy espectacular. La antena tiene esta geometría compleja para medir con muy ancha banda entre 90 GHz y 220, las dos polarizaciones. ¿Sí? Después hay filtros, aquí. ¿Dónde están los filtros? Bueno, hay filtros, aquí. Y 3 bolómetros a 90. El 90 es aquí. 150 y 220. Para tener un bolómetro que es tricroico y hay todo un focal plane. Muy espectacular. Ahora llegamos a la parte final de esta charla. Para concluir, los bolómetros son detectores que miden la energía depositada por todo lo que entra en un absorbente. Son detectores muy versátiles que pueden servir para materia oscura, CMB, X-ray, otras cosas, también seguridad. Ofrecen un amplio ancho de banda, son muy poco sensibles al nivel del background, porque con la fuerte, y hay este fuerte electrothermal feedback con TS que estabiliza el bolómetro en la transición. Son extremadamente sensibles cuando se enfrían a muy bajas temperaturas. Y tienes que saber que los impresionantes logros en el dominio del CMB durante la última década se deben en gran parte al progreso de los bolómetros. Pero la criogenia involucrada es muy restrictiva y la lectura también es complicada. La microfabricación es compleja, pero permite la producción de grandes matrices. Hay otros tipos de bolómetros que no hablamos hoy, que son muy interesantes, como los M-Kits,
que son Millimeter Kinetic Inductance Detectors, que son una muy buena alternativa porque tienen propiedades similares con el ruido y son más fáciles a leer y a fabricar. Pero no vamos a hablar de esos hoy. Muchas gracias a todos y buen día.